Descubre la increíble verdad. Mis hijos quedaron tras las rejas cuando volví de otro país. La esperanza fue lo que lo trajo de vuelta. Miguel había pasado años en Estados Unidos, trabajando en las difíciles fábricas, perdiendo parte de sí mismo entre el sudor y el anhelo por su hogar en Ciudad Juárez. La promesa de un futuro mejor, la posibilidad de volver a abrazar a su esposa e hijos, le dio la fuerza para soportar la soledad de aquellos días interminables. Pero al cruzar la frontera, la alegría que lo había alimentado durante tanto tiempo se convirtió en cenizas. Al llegar a su barrio, las calles le parecieron familiares y extrañas a la vez. Los colores vibrantes de las casas, la risa de los niños jugando, pero todo se tornó gris cuando vio a un grupo de policías rodeando su hogar. El corazón le dio un vuelco. No podía creer lo que veía. Al acercarse, su mujer, con el rostro bañado en lágrimas, le gritó que sus hijos habían sido arrestados. La incomprensión fue un mar que lo envolvió. Sus dos muchachos, adolescentes llenos de sueños, acusados de un crimen que jamás habían cometido. Miguel sintió un nudo en el estómago y la respiración se le hacía pesada. «No puede ser», murmuró, mientras una ola de desesperación ahogaba su voz. La mente le daba vueltas, cuestionando cómo podía suceder algo así. En su pecho, la angustia crecía como un monstruo que devoraba su cordura. La pelea por su familia se convertía en un laberinto oscuro. Un juez que solo veía prejuicio, una comunidad que cargaba con estigmas que heredó. Miguel sabía que debía luchar, pero cada paso parecía un golpe en su corazón. La imagen de sus hijos tras las rejas no lo dejaba dormir. Las miradas perdidas, la fragilidad de su juventud. Mientras llamaba a un abogado, la única sensación que lo acompañaba era el creciente pánico, como si el mundo se desmoronara alrededor de él. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La lucha por demostrar su inocencia se tornaba más intensa. Cada visita a la cárcel era una nueva oportunidad de cargar su alma con determinación. Allí, frente a sus hijos, el dolor en sus ojos se convirtió en una promesa silenciosa de que haría lo que fuera necesario para sacarlos de aquel lugar. Sin embargo, el camino se tornaba sombrío. La corrupción entre los funcionarios y los secretos que surgían de la comunidad comenzaban a enredar la situación, haciendo que la verdad parezca aún más lejana. Miguel descubrió que la gente en el barrio no decía mucho sobre los vínculos de aquellos que lo rodeaban, secretos fervientes que ahora se presentaban como piedras en su camino. En el fondo, un diario de su padre se hacía presente en sus pensamientos, revelando conexiones inesperadas y lecciones sobre la dignidad y la lucha. Pero la revelación más dolorosa aún estaba por venir. El vínculo entre su familia y un político de renombre, un juego macabro que amenazaba no solo la libertad de sus hijos, sino su honor como padre. Cada minuto se sentía como una eternidad, con el miedo apretando su pecho y la idea de perder a sus hijos como un eco incesante en su mente. La presión aumentaba y el tiempo se agotaba. Miguel se sentía acorralado, empujado a confrontar su destino con cada vez más fuerza. ¿Hasta dónde llegará para proteger lo que más ama y revelar la verdad? La angustia lo consumía mientras se preparaba para la batalla que definirá su vida. La decisión de actuar no podía esperar. Después de una semana de ansiedad incesante y noches en blanco, Miguel comenzó a comprender que su papel en esta historia debía ser más que el de un padre desolado. Era el momento de tomar control sobre su vida y el destino de sus hijos. Así, la rabia y la desesperación se convirtieron en determinación. Ya no se trataría de esperar que alguien le tendiera la mano. Iba a buscar respuestas por sí mismo.
Primero, se sumergió en el análisis de la situación legal. Cada encuentro con su abogado mostraba más ineficiencia y desinterés, un juego de cartas maquiavélico donde los perdedores estaban condenados a resignarse. A partir de esas frustrantes reuniones, decidió tomar un rumbo diferente: investigar la vida de aquellos que habían estado involucrados en su caso. De la comunidad emergieron rumores e incluso algunos testimonios de gente que solía convivir con los jóvenes involucrados. La amistad de los chicos con el político que había evitado la justicia fue un rayo que iluminó la oscuridad de su confusión. Miguel se dedicó a trazar un mapa de conexiones, a descifrar un lenguaje oculto que parecía unirse en un patrón de corrupción y poder. Con cada hilo que desenredaba, su confianza aumentaba. Comprendió que el sistema a menudo protegía a quienes se hallaban en la cúspide, y así comenzó a adoptar una mentalidad más estratégica. Los encuestaba de forma discreta. La mente en constante burbujeo buscaba pruebas que tuvieran valor ante los ojos de quienes podrían ayudarle. A medida que se adentraba más en este mundo de verdades ocultas y mentiras disfrazadas, Miguel descubrió capacidades que no sabía que poseía. La habilidad de escuchar, de conectar puntos que parecían dispersos, le hizo recordar el viejo diario de su padre. Durante aquellos años de tanto sacrificio, su padre anhelaba equipar a su familia con valores de lucha y sinceridad. Ahora, Miguel comenzaba a aplicar esos principios con un enfoque renovado, en busca de justicia. Sin embargo, cada vez que despejaba un obstáculo, otro se creaba. En la penumbra de su determinación, la amenaza de las represalias se hacía más palpable. Gente fuera de su círculo, personajes oscuros a los que nunca había imaginado conocer, comenzaron a aparecer en su radar. Un vistazo furtivo en la calle, un susurro contaminación en la conversación, señales de que no estaba solo en su búsqueda. La angustia regresó, esta vez como un recordatorio de que estaba desafiando a monstruos más grandes. Mientras pasaban los días, Miguel también se dio cuenta de que debía cultivar su mentalidad, no solo para protegerse, sino para fortalecer las bases de su lucha. Comenzó a practicar la meditación por las mañanas, un intento de calmar la mente que antes estaba llena de caos. Esto lo reafirmó. Las horas que solía perder en la desesperanza se convirtieron en tiempo de reflexión activa, conectando con sus emociones pero manteniendo un propósito claro. Este nuevo Miguel, más enfocado y decidido, comenzó a atraer aliados inesperados, complicando la trama que lo rodeaba. Al mismo tiempo, supo que debía ser cauteloso. Las horas de luz ahora se llenaban de conversaciones significativas y las noches de desvelos llevaban consigo un entendimiento profundo del riesgo que corría. Una noche, mientras reflexionaba sobre lo que había logrado hasta el momento, su teléfono vibró con un mensaje que lo hizo saltar de la silla. Era un viejo compañero del barrio. La promesa de información y la posibilidad de resolver el rompecabezas se hicieron palpables en su mente. Miguel sintió el nudo en su estómago transformarse en una mezcla de susto y emoción. ¿Sería este el paso decisivo en su búsqueda por la verdad? La duda lo invadió, pero había llegado el momento de abrir la puerta. Estaba dispuesto a todo, incluso a enfrentarse a los mismos monstruos que amenazaban lo que más amaba, por muy oscuro que pareciera el camino. Miguel se quedó inmóvil. El mensaje resplandecía sobre la pantalla, y su mente empezó a hacer esbozos de relaciones que antes nunca había considerado. La lejanía de aquel viejo amigo, Carlos, ahora era un hilo que se entrelazaba en la compleja red de su investigación. La incertidumbre lo invadía, pero había cierto atractivo en el peligro. Era una fuerza que impulsaba sus pasos hacia lo desconocido. Al día siguiente, se reunió con Carlos en un café poco concurrido. El lugar, situado en una esquina oscura del barrio, parecía la elección perfecta para una conversación delicada. Cada sorbo de café era una mezcla de nervios y expectativa. Cuando su amigo llegó, Miguel notó su expresión, una mezcla de preocupación y determinación. Carlos comenzó a hablar, y sus palabras fueron iluminando áreas de su investigación que permanecían en penumbras. Habló de conexiones entre los jóvenes involucrados,
el político corrupto y un ciclo de actividades ilegales que trascienden lo que Miguel había asumido en un principio. Esta información ofreció un mapa nuevo, una guía que podía significar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Como si una chispa se hubiera encendido en su interior, Miguel sintió el empoderamiento que provenía del conocimiento. Pero no todo lo que Carlos revelaba era alentador. Cada palabra pesada parecía arrastrar consigo montañas de decisiones difíciles, y un dilema moral se presentaba, retándolo a elegir entre la acción impulsiva o la estrategia calculada. ¿Era momento de hacer públicas estas conexiones o debía esperar hasta tener pruebas más sólidas? Durante la conversación, Miguel notó que su amigo también tenía miedo. A cada gesto de inquietud de Carlos, él luego cuestionaba su propia seguridad. Preguntas brotaban en su mente. ¿Qué pasaría si los involucrados se enteraban? Decidió que debían moverse con precaución. Con el nuevo rompecabezas ante él, la toma de decisiones se tornaba más compleja. Miguel regresó a casa con el corazón latiendo rápido, sintiendo una mezcla de aliento fresco y agobio. Necesitaba desmenuzar la información que había adquirido, planear una estrategia. Aumentar su red de contactos podía ofrecerle el respaldo necesario, pero también lo exponía a un mayor peligro. Comenzó a trazar un plan, considerando cada paso y sus posibles repercusiones. La meditación de cada mañana se convirtió en un ritual esencial. Era el espacio donde podía organizar sus pensamientos y poner en perspectiva el poder que había ido descubriendo en sí mismo. En esos momentos, Miguel no solo afirmaba su determinación, empezaba a ver su propia habilidad para el liderazgo, un rol que nunca había considerado asumir. Aquí no solo se trataba de sus hijos, se trataba de desafiar al sistema, de convertirse en agente de cambio. Con cada día que pasaba, la figura del hombre que fue se desvanecía, reemplazada por una versión más fuerte. Miguel llegó a dar pequeños pasos. Empezó a comunicarse con otros padres que habían enfrentado situaciones similares, buscando inspiración y aportes que ampliaran su propia perspectiva. Su historia resonaba en ellos, se sentía menos solo y más respaldado, creando una micro red de apoyo que lo dotaba de fuerza. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en su casa, una idea más audaz surge en su mente. ¿Había llegado el momento de filtrar información? Atraer la atención de los medios podía ser arriesgado, pero si se trataba de generar un cambio, no podía ocultarse más. Alzó la mirada, sintió que el aire en la habitación se volvía denso con la posibilidad de confrontar lo que había estado en la sombra tanto tiempo. Un movimiento imprudente podría ser su perdición, pero a la vez, tal vez, su salvación. Mientras pesaba sus opciones, el teléfono vibró de nuevo. Esta vez un mensaje anónimo. La tensión se apoderó de él. ¿Cómo había llegado esto hasta aquí? Solo pudo pensar, ¿estoy preparado para lo que eso pueda significar? Las palabras retumbaban en su mente cuando vio el texto. Sé lo que estás haciendo. No te acerques más a la verdad. Era una advertencia clara. El miedo y la adrenalina se entrelazaron en su interior. Miguel sabía que cruzar el umbral hacia el peligro traía consigo la posibilidad de perder todo, pero también la esperanza de encontrar respuestas que cambiarían no solo su vida, sino también la de sus hijos. ¿Decidiría seguir adelante aún con el riesgo presente? La realidad de una lucha mayor estaba a punto de desmoronarse frente a él. La decisión que tomaría en ese momento podría determinar su destino una vez más. La verdad latía dentro de él como nunca antes. Miguel se sentó en su escritorio. El feroz resplandor de la pantalla contrastaba con la penumbra de la habitación. La advertencia resonaba en su mente, una sombra que se extendía más allá de las palabras. ¿Era este el momento de actuar? ¿O necesitaba más información? La agitación que sentía le robaba la calma adquirida en sus rituales de meditación. Sabía que debía decidir y que cada segundo que pasaba era un paso en dirección a lo desconocido. Mientras revisaba los documentos nuevamente, se dio cuenta de que su investigación podía convertirse en una especie de espada de doble filo.
El conocimiento que había adquirido había comenzado a forjar una versión más audaz de sí mismo. Los diálogos que había mantenido con otros padres, que también enfrentaban trayectorias inciertas y desgarradoras, lo habían dotado de una nueva perspectiva sobre la solidaridad y la fuerza colectiva. Era un camino que no podía recorrer solo. Aún así, se encontraba atrapado entre el deseo de actuar y la necesidad de precaución. Fue en ese instante cuando su mente delineó una idea: convocar una reunión con un pequeño grupo de padres, compartir la información sin revelar todos los detalles críticos. Podía sentir el fuego de la comunidad, una vibrante unión que, aunque frágil, podía convertirse en un baluarte resistente contra las fuerzas corruptas que había comenzado a develar. Ellos podían ser su respaldo, su red de seguridad. Desde que comenzó a hablar con ellos, había sentido una energía renovada. Quizás, al hacerlo formal, podría atraer más personas dispuestas a desafiar el sistema. El día de la reunión, el aire estaba cargado de expectativas. Miguel eligió un lugar que no fuera demasiado conocido, un jardín comunitario donde los niños podrían jugar mientras los padres discutían. Sus corazones latían más deprisa mientras cada uno de ellos llegaba. Una fusión de ansiedad y esperanza colmaba el ambiente. Era el momento de ser transparentes. La verdad podía ser su mayor aliada, pero solo si actuaban unificados. Al principio, las voces eran tímidas, pero pronto comenzaron a fluir como un torrente. Miguel compartió las revelaciones de Carlos, adaptando los detalles según la necesidad del grupo. A medida que las palabras llenaban el espacio, vio cómo la preocupación en sus rostros se transformaba en determinación. Comprendían que sus hijos, sus familias, estaban en juego, y eso los unía en un propósito común. Fue en medio de este fervor comunitario cuando se dio cuenta de que estaba evolucionando. No solo estaba desempeñando el papel del padre preocupado, se estaba convirtiendo en un líder. La realización lo atravesó como un rayo. Su voz tenía peso y su perspectiva podía mover montañas, incluso si eran solo pequeños bultos al principio. Esa revelación alimentó su determinación, pero también lo llenó de una inquietud profunda. Ser líder también significaba asumir un riesgo personal considerable. Mientras los debates se intensificaban y el grupo delineaba estrategias para proceder, la conversación se tornó hacia la posibilidad de contactar a los medios. La atmósfera se volvió tensa. Se preguntaron, ¿era prudente? ¿Podrían soportar el eventual embate de los poderosos que se verían amenazados? Miguel sintió en su interior cómo la adrenalina corría en sus venas. El peligro lo atraía, lo incitaba a actuar. Estaba balanceándose en el filo de la decisión más arriesgada de su vida, un movimiento que podría llevarlo a la salvación o al abismo. Al finalizar la reunión, quedó solo, el eco de las voces aún reverberando en su mente. Cada paso hacia adelante parecía estar envuelto en una nube de incertidumbre. La decisión estaba ante él, y, aunque sabía que podrían surgir repercusiones, la convicción en su corazón era inquebrantable. Miguel comprendía que no solo estaba luchando por sus hijos, estaba moldeando su propia identidad en un proceso de transformación profundo. Con el corazón latiendo con fuerza, encendió su computadora y comenzó a redactar un mensaje para un periodista local que había hecho eco de otras injusticias. Pero, al mismo tiempo, sentía la presión creciente del peligro oculto que se cernía sobre él. La decisión de exponer su historia era inevitable, pero con cada tecla que pulsaba, también sentía el vuelco en su estómago. Mientras los dedos se movían por el teclado, un nuevo mensaje anónimo apareció en su pantalla. Esta vez incluía una foto, una imagen de su casa, con la advertencia: «No sigas adelante, te estamos observando». El corazón se le hundió en el pecho. ¿Hasta dónde habían llegado? ¿Qué tan lejos estaba dispuesto a llegar por sus hijos y por la verdad? La línea entre el valor y la imprudencia se había desdibujado, y la osadía que una vez lo habían impulsado se tornaba en una carga. Era momento de decidir su próximo movimiento, y sabía que se encontraba en la antesala de un precipicio, donde podía despegar o caer.
La pantalla de la computadora parpadeaba y las palabras que había escrito se desvanecían en el fondo de su conciencia. Su mente estaba en un torbellino de emociones: miedo, determinación y un creciente deseo de proteger a su familia. La amenaza implícita en aquel mensaje lo obligó a confrontar una verdad que había estado evadiendo. ¿Era suficiente con ser un buen padre? La narrativa que había creado en su mente sobre la protección y el sustento de sus hijos había tomado un giro oscuro, llevándolo a cuestionar si su lucha era más por ellos o por el sentido de justicia que él mismo había construido a lo largo de su vida. Decidió que, en lugar de dejarse dominar por el pánico, transformaría ese miedo en un impulso. Miguel se levantó y empezó a caminar por la habitación. El movimiento le ayudaba a estructurar sus pensamientos. Sabía que continuar sin actuar era una opción que no podía permitirse. El momento de enfrentarse a la adversidad había llegado, y se sentía preparado para exigir lo que era justo. En esos instantes de reflexión, se dio cuenta de que había un vacío que debía llenar. No podía avanzar solo. Impulsado por este sentido renovado de propósito, se dedicó a preparar un plan más sólido. No se trataría solo de mandar un correo a un periodista, sino de reunir pruebas contundentes que respaldaran su historia. Miguel sabía que la credibilidad era clave en estos casos, así que se dedicó a documentar cada detalle de su investigación, escaneando documentos, guardando notas y organizando toda la información recopilada. Despertó en él la idea de convertirse en un investigador más astuto. Comenzó a hacer llamadas, a conectar con personas que podrían ayudar. Sus habilidades analíticas florecieron a medida que profundizaba en cada aspecto de su investigación. Cada conversación, cada descubrimiento le daba una nueva chispa de confianza. Podía ver el panorama completo, las complicaciones y las posibles soluciones. Cuando se sentó nuevamente frente a la pantalla, lo hizo con un propósito claro. Las palabras fluyeron con mayor facilidad. El mensaje se transformó en una carta abierta que describía su situación de forma directa y apasionada. Discutió los temas que había descubierto, la injusticia que rodeaba a otras familias en situaciones similares y cómo estas experiencias los unían en una lucha compartida. Tras enviar su carta a la prensa, sintió una mezcla de liberación y ansiedad. En aquel instante, supo que estaba poniendo en riesgo no solo su seguridad, sino también la de su familia. Mientras esperaba respuestas, experimentó una creciente desesperación al considerar que cada segundo perdido podía ser un momento más para que sus adversarios se prepararan para actuar. Al pasar los días, la ansiedad se tornó en un potente nervio. Como si su mente estuviera conectada a un reloj imperceptible, el compás de su vida había cambiado y cada latido resonaba con urgencia. En el fondo, sabía que había iniciado una carrera contra el tiempo, donde su valentía debía igualar los riesgos que corría. Una tarde, mientras revisaba su correo, notó una respuesta. Su corazón se aceleró. El nombre del remitente era conocido. Un periodista de investigación con un historial de defender causas justas. Sin embargo, lo que encontró en el mensaje no lo preparó para lo que vendría. A medida que leía, una ola de tensión recorrió su cuerpo. El periodista no solo había validado su historia, sino que había agregado un detalle oscuro. Alguien más estaba en camino para silenciar su verdad. Debes tener cuidado, Miguel. La investigación que has iniciado ha alertado a personas poderosas. No te confíes, decía el cierre del correo. El desafío se volvía cada vez más palpable, y la cuestión de hasta dónde estaba dispuesto a llegar por sus hijos y por el bien común se convertía en una batalla interna que lo desgastaba. La revelación final, que lo impulsó aún más al abismo, era la pregunta que retumbaba en su mente. ¿Sería su búsqueda la que desentrañara la verdad o sería su perdición? Sin tiempo que perder, decidió que era hora de dar un paso más allá de la investigación. Angelito y Sofía, sus hijos, estaban en juego, y sabía que la próxima decisión podría cambiarlo todo. Mientras pensaba en quién podía ayudarlo en esta nueva etapa, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Con un leve temblor en su mano, contestó.
preparado para escuchar lo que podía ser la clave para encaminar su lucha hacia adelante. La voz al otro lado de la línea era profunda, cargada de una urgencia que resonaba en cada palabra. «Miguel, necesitamos hablar. Esto es más serio de lo que imaginas». La tensión se hizo palpable mientras escuchaba, sintiendo que su corazón latía con fuerza. La advertencia en el correo del periodista cobraba vida ante esa llamada inesperada. Se citó con el desconocido en un café poco concurrido, un lugar donde las conversaciones podían fluir sin temor a ser escuchadas. A medida que se dirigía hacia allí, su mente giraba en torno a la imagen de sus hijos. La idea de que alguien pudiera amenazarlos lo llenaba de una nueva determinación. No se trataba solo de él, eran sus vidas las que dependían de su próxima jugada. El hombre llegó antes, con una apariencia desaliñada pero penetrante, como si llevara el peso del mundo en sus hombros. «Mi nombre es Ernesto. He estado siguiendo una serie de conexiones que te involucran. Tu historia está más cerca de un escándalo importante de lo que crees», empezó, sin rodeos. Miguel sintió una mezcla de inquietud y esperanza. «¿Cómo sabes de mi situación?», preguntó, curiosidad y desconfianza en su voz. «Una fuente me habló de tus esfuerzos. Lo que has descubierto va más allá de lo que imaginas. Pero el peligro está acechando, ya lo has visto. Ellos no se detendrán ante nada». Su tono era grave, y Miguel sintió que cada palabra era un recordatorio de lo que estaba en juego. Fue en ese momento, entre sorbos de café frío y miradas nerviosas, que Miguel comprendió que su investigación no era solo un proyecto personal. Estaba desentrañando una red de corrupción y abuso que podía afectar a muchas familias. A medida que Ernesto compartía su conocimiento, Miguel se dio cuenta de que lo que había comenzado como una búsqueda por la justicia personal se había transformado en un movimiento más amplio. Una revelación dio un vuelco a su percepción de la situación. Miguel preguntó con voz firme: «¿Qué debo hacer ahora?». La claridad en su mirada era evidente. Estaba preparado para enfrentar los riesgos, hasta con la posibilidad de actuar con clandestinidad. Ernesto sonrió levemente, reconociendo que la chispa del deseo de justicia brillaba en Miguel. «Necesitamos estructurar y proteger tus hallazgos. Debemos encontrar pruebas irrefutables que no solo aseguren tu historia, sino que también puedan alterar el curso de todo. Debes ser astuto, pensar en cada paso». De regreso a casa, Miguel sintió una mezcla de adrenalina y responsabilidad. El poder de su propia historia ya no era solo un grito de angustia, sino un arma en su lucha contra el sistema. Reflexionó sobre las habilidades que había descubierto en sí mismo, su capacidad para investigar, su tenacidad y la claridad de su propósito. Era consciente de que cada 10 minutos contaban, cada decisión debía estar calculada. No podía permitirse errores. Mientras llegaba a su hogar y veía las sonrisas despreocupadas de Angelito y Sofía, supo que no había vuelta atrás. La lucha era más grande de lo que había imaginado, y cada segundo era ahora un latido en su conciencia. Al tumbarse en la cama esa noche, los pensamientos volvieron a girar en su mente. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar? Su vida personal y profesional chocaban en cada decisión. En medio de esta batalla interna, de pronto su teléfono vibró otra vez. Miró y se sintió helar al ver un nuevo mensaje. El remitente era un número que reconocía. Era una advertencia más. El contenido era breve y contundente. «Deja de investigar. Las consecuencias serán graves». La sensación de peligro reflejaba una sombra en su interior. Él sabía que había comenzado una nueva fase de su viaje, pero ¿cuál sería el precio a pagar? La lucha se intensificaba, y el conflicto entre su deber como padre y su impulso por la verdad fluyó furioso, con la vida de su familia en juego. La incógnita de cómo actuar ante la advertencia lo llevó a preguntarse, no solo si tendría el valor para continuar, sino si realmente podría proteger a su familia en este torrente. El momento decisivo se acercaba y, sin más dilación, Miguel se dio cuenta de que su búsqueda por la verdad lo llevaría a enfrentamientos cara a cara con quienes buscaban ocultarla.
podría resistir la presión sin claudicar y al mismo tiempo proteger a los que más amaba? Miguel se despertó antes de que el sol asomara por las ventanas. La alarma sonó, pero su mente ya bullía con pensamientos de estrategia y precaución. La amenaza en la última advertencia se repetía en su cabeza como un eco ominoso. No podía ignorarla. El peligro era real y estaba más cerca de lo que pensaba. Esa mañana, la determinación se erguía en su interior, firme como una pared. Sabía que debía actuar, pero tenía que ser astuto. Primero, necesitaría la información que le permitiría avanzar sin arriesgar a su familia. Mientras se duchaba, se imaginó navegando por un laberinto de datos en su computadora, buscando conexiones que pudieran sellar su destino. Habría que organizar lo que había recopilado y hallar formas de verificar la veracidad de sus fuentes. Era momento de profundizar en el caso, de analizar cada pequeño hallazgo como si se tratara de un componente esencial para desbaratar un gran rompecabezas. Cuando llegó a la oficina, la figura de su jefe resaltaba en la sala de reuniones. La mirada del hombre reflejaba curiosidad y una expectativa que Miguel no podía permitirse alimentarla. En lugar de sumergirse en las tareas cotidianas, Miguel comenzó a escudriñar documentos, buscando noticas y referencias. Sabía que necesitaba prudencia. Cualquier tropiezo en el trabajo podría levantar sospechas. Mientras investigaba, descubrió un artículo reciente que se refería a un escándalo vinculado con una poderosa corporación. La coincidencia lo hizo estremecerse. Esa empresa había sido mencionada previamente en sus propias averiguaciones, en relación con irregularidades que podían estar relacionadas con su caso. Miguel tomó un instante para reflexionar. La incautación de datos podría ser su siguiente paso, pero ¿cómo lograrlo sin romper la confianza de sus colegas? La idea de actuar solo lo llenó de incertidumbre. Se estaba adentrándose en un terreno peligroso. Sin embargo, al mismo tiempo, esa voz interior que había despertado su deseo de lucha se hizo más fuerte. Él era capaz. Tenía capacidades que antes no había considerado, como el talento para vincular información y crear conexiones invisibles. Esa cualidad podría ser su salvación y la clave para desenredar la maraña de corrupción. Finalmente, decidió que asistir a un evento relacionado con esa empresa sería su mejor opción. Podía empezar a observar, escuchar y tal vez establecer contacto con algún informante que pudiera facilitar más datos. Esos pensamientos lo llevaron a una rápida evaluación de sus habilidades sociales. Había trabajado en periodismo, sí, pero la interacción era una de sus fortalezas menos exploradas. Podía mejorar. Tenía una buena capacidad de persuasión y una curiosidad insaciable. Miguel se preparó para el evento con la mente enfocada. Entrenó un discurso interno que le haría más fácil acercarse a desconocidos. El temor a ser descubierto aún persistía, y lo repitió en su mente. No puede haber vuelta atrás. La vida de su familia estaba en juego, una motivación que lo impulsaría hacia una nueva forma de crear su propia realidad. A medida que la noche del evento se acercaba, Tony, el viejo compañero de Miguel, lo llamó. «¿Pero qué te está pasando, hermano? Te noto raro», dijo Tony. Miguel sintió que se le aceleraba el pulso. ¿Debía compartir su carga con alguien o esa era la debilidad que no podía permitirse? La decisión de mantenerse en la sombra seguía pesando, pero la conexión con Tony podría ser justo lo que necesitaba. Mientras se colocaba la chaqueta, se dio cuenta de que su vida se había convertido en un juego de ajedrez estratégico. Cada movimiento sería crucial. Miguel respiró hondo, recordando sus valores, y se lanzó al abismo de lo desconocido. La necesidad de descubrir la verdad era más fuerte que su miedo. En el evento, las luces parpadeaban y la multitud se agitaba. Su corazón latía con fuerza. Era solo un elemento más en la ecuación, pero estaba decidido a cambiar las reglas del juego. El momento crucial se acercaba, y entre las múltiples conversaciones, Miguel empezó a rastrear un rostro conocido en la multitud. «¿Y si eso que estás buscando está a solo un paso de distancia?», se preguntó, mientras su mirada se fijaba en un grupo de ejecutivos que se reían.
Un impulso casi instintivo lo llevó hacia ellos. Debía actuar, y no había espacio para el arrepentimiento. Con la adrenalina fluyendo por sus venas, se acercó un paso más a descubrir si estaba listo para todo lo que estaba por venir. Al mismo tiempo, un mensaje nuevo iluminó su teléfono, una advertencia que lo hizo dudar. La voz que había escuchado la noche anterior resonó de nuevo. Cuidado, lee esta persona que te miras. ¿Quién sería? Cada paso lo acercaba a la verdad, pero cada decisión podía ser su última. ¿Conseguirá proteger a su familia o su curiosidad lo aniquilará? Miguel se movía a través de la multitud, sus sentidos agudizados, intentando absorber cada fragmento de información, cada interacción. Los murmullos de las conversaciones se convertían en un trasfondo sonoro que acompañaba su pensamiento. La incertidumbre se entrelazaba con la adrenalina en su interior. Este evento podría ser el punto de inflexión que tanto había anhelado, pero a la vez el riesgo se agrupaba a su alrededor como una sombra amenazadora. Pasó junto a grupos de colegas y potenciales fuentes de información, evaluando las dinámicas. Un par de profesionales de la industria discutían algo que parecía relevante. Miguel se acercó con cautela, tratando de escuchar sin parecer un extraño. Notó que uno de ellos mencionaba un proyecto con una clara relación a las irregularidades que había investigado. En ese instante, una chispa de determinación le recorrió el cuerpo. Si podía entablar una conversación, quizás podría extraer más de esa información. Se detuvo un momento a observar una mesa cercana, donde un grupo de personas intercambiaba tarjetas de presentación. Miguel sintió cómo la duda lo envolvía nuevamente. ¿Había llegado el momento de presentarse? La voz de su conciencia le recordaba que cualquier error podía costarle. Sin embargo, la visión de su familia, de la lucha que habían enfrentado juntos, lo empujaba a actuar. Decidió dar el primer paso. Con un ligero ajuste en su chaqueta para hacerla menos formal y más amigable, se acercó a la mesa. Intercambió algunas palabras superficiales sobre el evento para romper el hielo antes de deslizar su pregunta clave sobre el proyecto. Su voz sonó firme, sorprendiendo incluso a su propio oído. Las risas y la música de fondo se desvanecieron mientras uno de los ejecutivos, un hombre alto con un aire autoritario, le devolvía la mirada. Miguel notó una leve frialdad en su respuesta, pero no estaba dispuesto a retroceder. Este era el momento de demostrar lo que había aprendido sobre comunicación, aquella habilidad que había dejado en el olvido durante años. Sin embargo, no podía permitirse mostrar inseguridad. Él necesitaba llenar su mente con palabras que apuntaran a su objetivo, como si estuviera en un diálogo interno de autoafirmación. A medida que la conversación avanzaba, Miguel no solo escuchaba, también observaba comportamientos, gestos, señales de incomodidad o placer, como un detective en una película de suspenso. Uno de los presentes se desvió del tema y comenzó a hablar de un secreto oculto en la compañía, lo que provocó que su pulso se acelerara. Había encontrado un hilo que podría llevarlo a la verdad que tanto buscaba. Pero, mientras más se adentraba en la conversación, más sentía que había que abordar la situación con más sutileza. Necesitaba controlar sus emociones, cada palabra, cada expresión. Se recordó que era un informador, un periodista, un hombre en busca de una historia que pudiera significar la diferencia entre la luz y la oscuridad para su familia. No obstante, una punzada de desconfianza lo atravesó. ¿Era este realmente el lugar para confiar en desconocidos? En su búsqueda, se dio cuenta de que había cruzado una línea. Había comenzado a olvidar el propósito original de su investigación, el deseo genuino de proteger lo que más amaba. Esa noche, la vida secreta que estaba llevando lo colocaba al borde de una cuerda floja. ¿Cómo evadir el peligro que acechaba por las sombras, incluso en las interacciones más banales? La incertidumbre lo golpeó como un torrente. Mientras se alejaba del grupo, empezó a recibir mensajes en su teléfono. Avisos de alerta que lo mantenían conectado con la realidad que había dejado de lado momentáneamente en su búsqueda por información. Uno de ellos lo dejó petrificado. Has sido visto.
La adrenalina se desbordó y el miedo se apoderó de sus pensamientos. Ahora se encontraba en medio de un laberinto, empujado entre la búsqueda de la verdad y la necesidad de proteger su familia. ¿Podría confiar en lo que había comenzado a descubrir? ¿O solo sería un espejismo que conduciría a una espiral destructiva? Cada decisión pesaba en su mente como un ladrillo, y la presión lo impulsaba a buscar más, a gravitar hacia las respuestas. Con determinación renovada y un sentido de urgencia apremiante, Miguel decidió que debía concluir la noche con claridad. Iba a descubrir por qué fue advertido y qué significaba realmente. La mirada de su entorno cambió cuando un rostro conocido emergió de entre la multitud. El eco de su propio pensamiento resonó nuevamente. El momento de la verdad había llegado, pero esta vez podría no haber retorno. Miguel quedó paralizado al reconocer a Santiago, un antiguo compañero del periodismo, cuya lealtad había sido cuestionable en el pasado. La tensión se agudizó en su pecho, una mezcla de esperanza y desconfianza pulsando como un tambor. Santiago tenía información, y no era la primera vez que su contexto moral se encontraban en el borde del abismo. Sabía que acercarse a él podría ser un riesgo. Santiago siempre había tenido un don para expedir secretos, pero también había hecho tratos con las sombras cuando las circunstancias lo exigían. Miguel respiró hondo y decidió acercarse. Cada paso era como caminar sobre vidrios rotos. Despertar la curiosidad de un periodista era su arte, y lo que necesitaba en ese momento era que Santiago soltase algo más que palabras vacías. «Miguel», dijo Santiago, esbozando una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «No esperaba verte aquí». «Me alegra que no estés tras las rejas», respondió Miguel con un tono que intentó ser amigable pero solo sonó a menosprecio. «¿Qué tal ha sido el camino?» «Más complicado de lo que parece», respondió, mirando a su alrededor como si creyera que alguien lo estuviese escuchando. «La vida del informador es un juego que pocos saben jugar». Aquel intercambio de palabras hizo que Miguel se sintiera atrapado. La conversación, que podría haber hecho eco de viejas memorias, ahora era como una trampa. La falta de franqueza en Santiago era palpable. Miguel necesitaba encaminarlo hacia la revelación que lo había llevado allí. «¿Sabes algo de lo que está sucediendo en la industria?», dijo Miguel, su voz tomando un tono más intenso. «He escuchado rumores, cosas que pueden ser peligrosas para muchos, incluyendo a nuestra gente». Santiago se tensó, sus ojos se oscurecieron al mencionar peligro. Miguel notó un cambio en su postura. La confianza que antes irradió ahora se convirtió en una coraza. Los recuerdos de su antigua amistad lo abrumaron, pero la realidad era que estaban en dos lados opuestos de un mismo espejo. «No es el lugar para hablar», Santiago murmuró, ese viejo impulso de buscar el peligro a su alrededor resurgiendo. «No aquí». La urgencia en la voz de Miguel creció. Ya no podía permitirse ser dubitativo. La decisión de arriesgarse, de trascender sus propios temores, era crítica. Sin embargo, también sí tenía un propósito más humano en mente: proteger la seguridad de su familia, de su casa. «Santiago, esto no es solo sobre nosotros. Necesito saber lo que está sucediendo. Comprende la gravedad». El silencio se arrastró entre ellos como una tormenta en el horizonte. Santiago finalmente cedió, sus labios temblando ligeramente. «He escuchado cosas de un contrato, un acuerdo que involucra nombres importantes. Hay un juego en marcha en las sombras que podría destruirlo todo». Una sacudida recorrió la espina dorsal de Miguel. Cualquier detalle que Santiago compartiera podría ser la clave para desenmascarar a los que estaban detrás de las irregularidades que estaba investigando. Pero por otro lado, esto era profundamente inquietante. Si el proyecto en cuestión era realmente tan peligroso, ¿cuál sería el riesgo que corría al tocar esos hilos? Antes de que Miguel pudiera formular su siguiente pregunta, una sombra cruzó su mente. ¿Podría confiar realmente en Santiago? La historia estaba viva con secretos, y el riesgo de ser desenmascarado por aquellos que lo observaban se cernía como un oscuro presagio. «Vamos a un lugar más seguro»,
sugirió Santiago, su voz casi un susurro. Hay cosas que deben contarse, pero el tiempo se nos agota. Miguel sintió un golpe fuerte en su pecho. El momento de tomar decisiones había llegado otra vez, arrastrando consigo una urgencia imposible de ignorar. Mientras se dirigían hacia la salida, su mente giraba, enfrentando la inevitable elección. Estaba dispuesto a sumergirse de nuevo en ese mundo lleno de sombras y secretos, arriesgando lo que más amaba por una verdad que podría destruirlo todo. Justo antes de cruzar la puerta, una llamada entró a su teléfono. Su corazón se detuvo al leer el nombre en la pantalla. Marta. En su mente se formó un nuevo eco. ¿La verdad era un camino que solo lo llevaría a mayores peligros? ¿Había un retorno posible? Miguel sabía que la llamada de Marta podía cambiarlo todo. La voz de su esposa siempre había sido un refugio, el ancla que lo mantenía conectado a su verdadera razón de ser. Sin embargo, el peso de la situación lo hizo dudar. ¿Debería responder y arriesgarse a involucrarla en esta lucha oscura? Finalmente, el impulso de escucharla prevaleció. «Hola, Marta», contestó con la voz entrecortada. «¿Miguel? He estado preocupada. ¿Qué está ocurriendo realmente?», preguntó ella, el tono de su voz lleno de angustia. Esa simple pregunta lo encadenó a sus más profundos sentimientos. Miguel se enfrentaba a un dilema: revelar la verdad o protegerla de la tormenta que se acercaba. «Estoy intentando resolverlo, amor», dijo, tratando de sonar tranquilo. «Tus cosas están en juego, la situación con los chicos, pero voy a sacar esto adelante, te lo prometo». Mientras hablaban, una claridad renovada brotó del fondo de su ser. Esta lucha no solo era por sus hijos, también era para demostrar que el amor y la tenacidad pueden vencer la corrupción. Esa revelación en su mente creció como un fuego que no podía ignorar. Necesitaba encontrar la verdad, no solo como un acto de rebelión, sino como un legado de esperanza. Después de finalizar la llamada, Miguel miró a Santiago y asintió con determinación. «Vayamos a hablar», dijo firmemente. «No tengo tiempo que perder». Se dirigieron a un lugar seguro para discutir temas comprometidos. Santiago, con la mirada aguda, parecía consciente del riesgo involucrado, pero también entendía que había llegado el momento de actuar. Al llegar a un café apartado, se sentaron en una esquina oscura, lejos de miradas curiosas. «Santiago», comenzó Miguel, «es fundamental que me digas todo lo que sabes. No puedo permitir que esto siga dañando a nuestras familias». El antiguo colega tragó saliva, su voz baja y temblorosa. «El proyecto que mencioné involucra varios nombres importantes. Hay un acuerdo entre ellos para ocultar irregularidades. Están dispuestos a hacer lo que sea para proteger sus intereses». Cada palabra de Santiago era un ladrillo en la muralla de la corrupción que Miguel se proponía derribar. «¿Tienes pruebas?», preguntó, sintiendo que la adrenalina comenzaba a fluir en sus venas. «Sí», respondió Santiago, sacando un pequeño dispositivo de memoria. «Aquí está la información que he conseguido. No será fácil, pero podrías usarlo para exponerlos». Miguel tomó el dispositivo con firmeza, sintiendo el peso de la justicia en sus manos. «No solo es un informe, es una herramienta que podría liberar a mis hijos y a muchos otros. Esto cambiará todo». La combinación de miedo y esperanza ardía en su interior, un fuego que lo impulsaba hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Sin embargo, otra advertencia resonó en su mente. «¿Qué pasa si nos descubren?», preguntó, su voz casi un susurro. Santiago inclinó la cabeza, mostrando la seriedad de la situación. «Ellos no se detendrán, pero si actuamos con cuidado, podemos llevar esto a la prensa antes de que intenten silenciarnos». Miguel sabía que cada movimiento que hiciera debía ser calculado. Tenía que proteger a su familia a toda costa. «Lo haré, pero necesito que sean mis ojos y oídos. Vamos a empoderar a otros para que también se unan a esta lucha. No estoy solo en esto», dijo con determinación, sintiendo una renovada sensación de liderazgo. Regresó a casa esa noche, el corazón rebosante de propósito. Cuando vio a sus hijos,
Angelito y Sofía, jugando en el patio, comprendió que cada acción que tomara era por ellos. Una luz de orgullo en sus ojos desbordaba a medida que la perspectiva de la libertad se transformaba en una realidad alcanzable. La vida que había luchado por recuperar era un regalo que debía defender con fiercenez. Miguel se sumergió en la búsqueda de aliados, padres, vecinos, cualquier persona que hubiera sentido la opresión del sistema que había comenzado a desmantelar. Con cada conversación mantenida, su red se expandía y su confianza crecía. Comenzó a convocar reuniones en su hogar, donde historias resonaban en el aire, creando una sinfonía de resistencia. Al poco tiempo, Miguel no solo era un hombre en búsqueda de justicia, se había convertido en un símbolo de valentía en su circunstancia. La presión aumentaba, pero él se mantenía firme, sintiendo llevar la carga de aquellos que se sentían desprovistos de voz. Finalmente, llegó el día de actuar. Había reclutado a varios padres y aliados dispuestos a respaldar su causa. Juntos, decidieron llevar la información a un medio de comunicación que había demostrado ser un baluarte contra la corrupción. Cuando Miguel se sentó en ese escritorio, con el periodista a su lado, una sensación de paz lo inundó. Estaba enfrentando a los oscuros sobre quienes había investigado durante semanas. Las palabras fluyeron de sus labios como un torrente imparable. La verdad, su verdad, finalmente sería escuchada. La historia fue publicada. Cada línea desgarraba el manto de silencio que había oprimido a muchas familias. Miguel finalmente había alcanzado lo que parecía inalcanzable: la libertad y la justicia que sus hijos merecían. El reconocimiento llegó no solo a él, sino como un eco de una comunidad que empezaba a tomar conciencia de su poder colectivo. Con los días, las sombras comenzaron a disiparse. La lucha había sido feroz, pero el cambio había llegado. Miguel, al mirar a sus hijos, vio en sus ojos no solo felicidad, sino un nuevo entendimiento de lo que eran capaces de lograr. Había demostrado, a través de su transformación, que la verdad puede salir de las profundidades de la adversidad. Ahora, se sentía más que un padre rescatando a sus hijos. Se había forjado como un líder, un faro para aquellos dispuestos a desafiar el destino. La historia había tomado un giro extraordinario, una metamorfosis que cambiaría sus vidas para siempre. Y así, en un barrio que no tan solo había sido un escenario de dolor, se alzaba un nuevo sentimiento de comunidad, aunque todavía había desafíos por venir. Pero juntos estaban listos para enfrentarlos. Miguel sabía que había dado un paso inmenso hacia adelante y que la verdadera victoria estaba, por fin, dentro de su alcance, moldeable, tangible y, muy importante, lograda. Ahora, él podía descansar, sabiendo que todo lo que había hecho lo había transformado a él y a su familia, y abrazar la vida que tanto había anhelado. No dejes que las historias de transformación y libertad se escapen. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta. Ahora, para alimentar el algoritmo, eso hace la diferencia. Comenta tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de respaldar el canal a través de estas acciones.